Radio Resistencia. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Antes de iniciar este espacio, quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes radios que retransmiten este programa durante la semana. A todas y todos, gracias por darse cita con nosotras y nosotros en este espacio. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que siempre se encuentra con nosotros para discutir aquellos temas que otros medios no quieren abordar. César, bienvenido. Bienvenido, Edgar, ¿qué tal? Estamos listas y listos, todo el staff de este programa, para poder, como lo dije, César, abordar aquellos temas que son de interés nacional. Segundo gobierno de Trump inicia con agresiones a población migrante y algunos gobiernos. Vamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano, que es un preámbulo al tema que hoy vamos a desarrollar. La escuchamos y regresamos. Antes de ir al grano. En el segundo gobierno de Trump, la política antiinmigrante vuelve a tomar el centro del escenario, como si fuera el segundo acto de una obra que ya todos conocemos. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, un hombre que pasó de criticar a Trump a ser su aliado, es enviado a Centroamérica para dialogar sobre migración. Pero, entre líneas, su misión parece más bien asegurarse de que los países de la región hagan el trabajo sucio de detener a los migrantes antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos. Mientras tanto, Trump amenaza con subir aranceles a Colombia, México, Canadá, China y otros países, como si las guerras comerciales fueran la solución mágica a todos los problemas. ¿Cuáles han sido las primeras acciones del nuevo gobierno de Donald Trump? ¿Cuáles serían las consecuencias del aumento de impuestos a los productos que algunos países venden en Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los resultados de la reciente visita del secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, como lo dije hace un momento, hoy vamos a hablar sobre el inicio del segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Hay que recordar que en los últimos días se ha conocido de anuncios, medidas, pleitos y agresiones que ese presidente ha realizado desde el 20 de enero, fecha en que tomó posesión de su segundo periodo como presidente. Para comenzar, hablemos de cuál es la postura que ha tomado ese nuevo gobierno de Estados Unidos respecto a las personas migrantes. Hasta ahora, el gobierno ha tomado 4 medidas importantes. La primera es restringir el acceso al asilo y a otra forma de protección humanitaria en las fronteras. O sea que están restringiendo derechos que tienen las personas que están detenidas en la frontera, la frontera sur, que es con México. Una de esas medidas es restablecer las expulsiones de esa población. Otra es que eliminan el acceso en condiciones de vulnerabilidad y se reintroducen medidas duras que él adoptó durante la primera administración, porque ya Trump había gobernado 4 años antes del gobierno de Biden, que fue el que terminó hace poco. Lo otro es la intensificación de la militarización en la frontera sur. Ahí están de nuevo militares amenazando, acciones de intimidación y acciones de carácter represivo. Una tercera es que han aumentado la medida de control migratorio en el interior del país y están atacando a familias migrantes. Una de las acciones que están tomando es ampliar la detención, por ejemplo, la deportación, restricción de derechos para migrantes que están en situación irregular, digamos, y las familias que tienen estatus mixto, es decir, hay familias que tienen personas con sus documentos legales en Estados Unidos, con derecho a vivir allá, y otras que andan en situación irregular. Entonces están persiguiendo a estas familias. Son acciones como de intimidación para meter miedo y obligar a buena parte de la población que está allá a tratar de irse del país, o a las que quieren entrar no entrar, porque la gente va viendo este tipo de medidas. Otra acción que han tomado el gobierno es suspender los programas de reasentamiento de refugiados.
Es decir, que han endurecido los controles de seguridad para refugiados y otros migrantes. Bueno, hay otra que tiene que ver con la ayuda financiera a los programas que tienen en el exterior, que también podría afectar a la población migrante, pero por ahí va hasta ahora. Hay toda una política de miedo, persecución a los millones de migrantes que están en Estados Unidos, sobre todo los que no tienen un estatus migratorio establecido, claro, documentos legales, etcétera, y también gente que está en condición de, digamos, de legalidad. También lo decía al inicio, César, hay agresiones con algunos gobiernos. Por ejemplo, hay un conflicto con el gobierno de Colombia. ¿En qué consiste ese conflicto? Sí, lo que hizo el gobierno de Trump fue enviar a Colombia un avión o varios aviones con presos y presas colombianas en Estados Unidos. Entonces lo mandaron para allá encadenados, es decir, violándole sus derechos, toda una violación de los derechos humanos. También mandaron para México, pero a Colombia, con Colombia fue que se generó el conflicto. El presidente Petro le dijo que no iba a aceptar eso, esa violación a los derechos humanos. Siempre ha habido expulsión de migrantes. Esto no es nuevo, ¿verdad? Que llega un avión aquí con emigrantes de Estados Unidos y hay oficinas de atención incluso en el aeropuerto. Aquí tenemos eso desde hace más de 30 años, también en cualquier otro país. Pero en este caso lo que hicieron fue hacer visible ese tipo de acciones y hacerlo de manera violenta y con gente encadenada, etcétera, violándole sus derechos. Es decir, una violación a los derechos humanos. Protestó el presidente de Colombia, se generó un conflicto ahí diplomático y finalmente llegaron a un acuerdo. Y es que pueden seguir llegando esas deportaciones, porque eso no tiene nada de nuevo, pero se va a hacer en aviones colombianos y en otras condiciones. Es decir, no vamos a permitir que entren aviones de Estados Unidos aquí con emigrantes colombianos atados, violándole sus derechos. No, Colombia pone el avión allá y trae a esa población aquí en otras condiciones. De manera que, digamos que el gobierno de Colombia detuvo esa acción represiva. Pero eso no quiere decir que no vaya a seguir las deportaciones, ¿verdad? Que se hacen por varias vías. Una de ellas es esta, por la vía de envío de helicópteros y envío de aviones hacia los países donde viven o a los que pertenecen, digamos, la población emigrante. Hablemos ahora de las medidas que el gobierno de Trump anunció para colocar aranceles a productos de México, Canadá y China. ¿En qué consisten esas medidas y por qué lo hace el presidente de Estados Unidos? Sí, la medida consiste en ponerle un arancel de 25% a los productos de México que entran a Estados Unidos y de Canadá, y un arancel de 10% a los que entran de China. El arancel es un impuesto que se le cobra a un producto que viene de otro país. Por ejemplo, en El Salvador, si tú compras algún producto aquí, pagas IVA de 13%. Digamos que tú vas a una farmacia, compras medicina, pagas IVA. Ok, pero además del IVA, si esa medicina viene de otro país, puede tener un arancel que varía, ¿verdad? Ese arancel puede ser de 5%, de 20%, de 15%. Cada país tiene sus aranceles. Entonces, digamos que yo soy un empresario que traigo de Estados Unidos productos para El Salvador. Cuando lo voy a introducir aquí, en la aduana me cobran el arancel. Es decir, yo traigo por 10 millones y me dicen usted tiene que pagar 4 millones de impuestos, 40%. Ya me cuesta 14. Entonces ese producto lo introduzco aquí. Cuando lo introduzco también está el IVA que aquí se paga. Entonces el arancel es un impuesto que cuando es muy alto hace que el producto que viene de fuera entre muy caro. Si el arancel se baja, el producto que viene de fuera entra más barato. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos subió los aranceles? Para que los productos mexicanos entren caros a Estados Unidos y los canadienses y los chinos y el pueblo de Estados Unidos diga, bueno, no voy a comprar productos mexicanos, voy a comprar productos de Estados Unidos. No voy a comprar canadiense, voy a comprar de Estados Unidos. Es una forma de afectar a Canadá, a México y a China, encareciéndole su producción en Estados Unidos, la producción que ellos venden en Estados Unidos, para que México venda menos, Canadá le venda menos y China le venda menos.
es decir, reducir las importaciones de esos países. Seguirán entrando productos, pero hay otros que por ponerse muy caro ya no lo van a poder vender en Estados Unidos. Entonces ellos intentan con esa medida reducir esas compras, porque Estados Unidos tiene un déficit muy grande en el comercio con esos 3 países. Te voy a dar unos datos. El país que más vende en Estados Unidos bienes es México. El año pasado México le vendió a Estados Unidos por 505 mil millones de dólares. Una cantidad enorme de dinero. 505 mil millones. Y le compró a Estados Unidos por 334 mil. Eso quiere decir que México vende más que lo que compra. La diferencia entre las dos cifras que acabo de dar es 171 mil millones. Tiene un superávit México. Es decir, México le vende y le compra. Pero el dinero que saca de Estados Unidos supera el que tiene que enviar. Envía dinero cuando compra y saca dinero cuando vende. Y la diferencia son 171 mil millones de dólares para México. Es un déficit enorme. En el caso de Canadá, vendió por 413 mil millones y compró por 349 mil. Empresa canadiense. La diferencia es 64 mil millones a favor de Canadá. Y en el caso de China es peor para Estados Unidos. China vendió por 439 mil, vendió menos que México, pero es mucho, 439 mil millones. Empresas chinas colocaron un producto allá por ese valor y sacaron ese dinero para China. Y China compró por 144 mil millones, nada más. O sea que la diferencia fueron 295 mil. Cuando tú sumas lo que le sacó China, más lo que sacó Canadá, más lo que sacó México, está por encima te está acercando a los 600 mil millones de dólares. Es una cifra enorme. Estados Unidos tiene déficit porque no puede competir con estos países que tienen productos, en el caso de México y China, por ejemplo, con costos más baratos por la mano de obra. En el caso de Canadá, por un tema más tecnológico. Entonces Trump dice, vamos a ponerle impuestos para comprarle menos. Esa es la medida. Pero esa medida viola el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. Tienen un Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Y el Tratado de Libre Comercio implica quitar aranceles y reducir aranceles. Igual los productos de Estados Unidos entran a Canadá sin impuestos de aduana. Y entran, que es el arancel, a México también y a China. Además existe la Organización Mundial de Comercio, que prohíbe este tipo de prácticas. Por eso China le respondió diciendo, bueno, yo voy a poner una demanda en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, para lograr una condena. Pero también le respondió igual, le dijo, bueno, los productos de Estados Unidos que entren aquí van a entrar con impuestos. No todos, pero una gran cantidad. Y le puso el mismo arancel. Y México le respondió y le dijo, bueno, los que entren aquí van a pagar 25%. Y Canadá le dijo, los que entren aquí van a pagar 25%. Si ustedes no quieren que vendamos más allá, ustedes no van a vender más aquí. Entonces, y Canadá también amenazó con ponerle más impuestos, más peaje a los productos que entran a Estados Unidos por la vía terrestre. Y también con no venderle energía, porque Canadá le vende energía a Estados Unidos. Bien, entonces se generó una tensión ahí alrededor del tema. ¿Qué hizo Donald Trump? Que se puso de acuerdo con la presidenta de México. Hablaron por teléfono y acordaron que eso no iba, derogar esa medida por un mes. También está haciendo lo mismo con Canadá. Entonces, démonos un mes. Ni usted lo sube ni nosotros lo subimos. Segundo, Trump le dijo, bueno, pero es que aquí entran muchos ilegales mexicanos y ahí entra droga. Ella le dijo, bueno, si esa es su excusa, vamos a mover 10,000 efectivos militares para la frontera, a ayudar en esto. Pero tercero, ella le dijo, ustedes le venden armas a los narcos mexicanos. Las armas que entran a México ilegales vienen de Estados Unidos. Así que tome medidas para evitar que este país siga recibiendo armas. Y él estuvo de acuerdo. Podemos decir que ella le dobló el brazo, ¿verdad? Le detuvo la medida y le obligó a reconocer que Estados Unidos vende armas a los grupos criminales de México. De manera que si hay problemas de criminalidad se debe a ellos. Bien, entonces esto es lo que ha sucedido, pero tiene que ver con toda esta pérdida de terreno que está teniendo Estados Unidos a nivel mundial. Su economía está siendo desplazada por China,
por el bloque del BRI. Es una guerra comercial que quieren desatar. Vamos a seguir conociendo más sobre este tema de los aranceles. En la siguiente cápsula vamos a ampliar. Desgranando palabras. Arancel, la palabra más bonita en el diccionario de Trump. El pasado 27 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la imposición de aranceles a los productos de Colombia. Si el gobierno de ese país no acepta los envíos de personas colombianas deportadas. Trump dijo: como vieron, dejamos claro a todos los países que tienen que recibir a las personas que estamos deportando. Sus criminales, los inmigrantes que vienen de sus países, los tienen que recibir rápido y si no lo hacen pagarán un alto precio económico. Inmediatamente impondremos aranceles masivos y otras sanciones. Pero las aranceles solo son la palabra más hermosa del diccionario. Pero esta amenaza de Trump contra países como Colombia o México puede jugar en su contra. Resulta que Colombia es el tercer país socio comercial de Estados Unidos en América Latina. El 29% de las exportaciones colombianas van para el país norteamericano. Y algunos de los productos que más le vende Colombia a Estados Unidos son flores, café, plátanos, aguacate y petróleo. En el 2024, el 60% de todas las flores que importó Estados Unidos fueron colombianas. El 27% del café que se comercializa en Estados Unidos también es de Colombia. Si Estados Unidos le sube los aranceles a las importaciones de Colombia, esos productos van a subir de precio en el mercado estadounidense y terminarán afectando a los consumidores. Y resulta que una de las promesas de Trump en su campaña fue controlar la inflación. Entonces, ¿el gobierno estadounidense no la tiene tan fácil? Y quizá, por eso al final no concretó la medida de aumentar los aranceles a los productos colombianos y negoció con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desgranando palabras. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre el segundo gobierno de Trump que inicia con agresiones a la población migrante y también a algunos gobiernos. César, recientemente estuvo en el país un alto funcionario del gobierno de Trump. ¿Cuál era la intención de ese funcionario con su visita al país? ¿Y cuáles fueron los resultados de ese encuentro entre este funcionario de Estados Unidos y el presidente de El Salvador? Bueno, sí, por aquí anduvo el secretario de Estado de Estados Unidos, que es como el canciller, Marco Rubio. Él se reunió con Nayib Bukele y trascendió públicamente fue que Bukele le propuso pudieran venir a El Salvador presos que hay en Estados Unidos que cometieron crímenes, ya sea ciudadanos de Estados Unidos o de otros países. Es decir, envíelo para acá y aquí lo podemos meter en la cárcel. Pero ustedes pagan por ese servicio que le vamos a ofrecer. O sea, le está vendiendo servicios, digamos, carcelarios. Eso lo dijo Bukele y luego Marco Rubio dijo, sí, estuvo ese ofrecimiento. Lo vamos a revisar en Estados Unidos, se lo agradecemos, porque eso tiene implicaciones legales, vamos a ver cuáles son. Imagínate un preso de Estados Unidos aquí que el familiar lo quiera ver, que tiene derecho, va a venir aquí a ver cómo ve a su familiar. Eso está como un poco raro. Y lo otro es que Estados Unidos le va a dar cooperación en energía nuclear. Como aquí se probó que puede haber energía nuclear, aprobó una ley, Estados Unidos le dijo, yo le puedo crear infraestructura para eso y apoyo en investigación. Bien, eso es lo que sale en los twitters. Pero lo que no sale es la verdad. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos lo que quiere es ir controlando las rutas marítimas y comerciales en América Latina, incluyendo El Salvador. Ya voy a volver aquí. Por eso amenazó Trump con controlar el Golfo de México. Por el Golfo de México se mueven $100,000 millones en mercancía. Tiene un conflicto ahí. Ellos le cambiaron el nombre en su mapa. En el mapa de Estados Unidos ya no se llama Golfo de México. Pero en ese golfo tiene soberanía Estados Unidos, México y Cuba. Entonces ellos quieren controlar ahí. Ese es un conflicto que está pendiente.
Antes de llegar aquí, estuvo en Panamá. Y en Panamá le dijo al gobierno, no quiero empresas chinas aquí, en el canal. China está administrando 2 puertos en el canal de 15 que hay, pero son 2 de los 5 más grandes. Y rómpame las relaciones con esas relaciones que usted tiene con China, de un proyecto que se llama la Ruta de la Seda, porque China quiere hacer inversiones aquí en infraestructura, en energía, en carreteras, en puertos, y el presidente de Panamá cedió ante la presión y salió de la Ruta de la Seda, del proyecto chino. Y parece que va a revisar los contratos con China, porque quieren controlar el canal de Panamá. No es que China no venda, sino ellos tener un control del canal. Y aquí lo que quieren ellos es que si este gobierno concesiona el puerto de la Unión, tú sabes que está el puerto de la Unión ahí, que se hizo con una inversión japonesa, un puerto mal hecho, porque tiene un calado muy chiquito y los buques no pueden acercarse a la costa. Y en programas anteriores hablamos que tampoco tiene mucha afluencia de barcos que vengan del extranjero y hacer todo el proceso. Exactamente. Que se supone debería de hacer para poder fortalecer la economía del país. Correcto. Entonces China se ofreció aquí a hacerle una inversión para mejorarlo y que se lo concesionen. Yo creo que fue por 50 años. Entonces Marco Rubio le dice a Bukele, no quiero chinos aquí controlando puertos. No queremos empresas chinas aquí metidas en el tema de la energía. No queremos a los chinos metidos en telecomunicaciones. Es decir, le vino a poner restricciones porque ellos están en una batalla contra China, que es el país que ha avanzado muchísimo en estos últimos 30 años, que más ha avanzado y que ya amenaza con sustituir a Estados Unidos como primera potencia económica. China es un país que exporta por el doble de Estados Unidos y se le acerca en la producción mundial. Ese es un conflicto que está planteado. Entonces no quieren la presencia china en Centroamérica, ni en América del Sur, pero bien, arrancan aquí por los gobiernos que pueden controlar. El de Panamá, el de El Salvador. Entonces, estas cosas no han trascendido. Lo más probable es que le haya dicho también, y tenemos derecho a hacer esta conjetura, porque como este gobierno no es transparente, si la energía nuclear va en serio, y si va en serio la minería, aquí no queremos empresas canadienses en la minería, son empresas de Estados Unidos. Y en el capítulo 9 de esa ley minera se dice que se pueden utilizar sustancias radioactivas para la minería. De manera que lo que vino fue a decirle, no queremos presencia china aquí, y son empresas de Estados Unidos las que se van a meter. Y sobre todo en el tema de la costa. Después fue a Costa Rica, para cerrar esta parte. ¿Qué acordó en Costa Rica? Hacer 2 puertos. Lo mismo, controlar el Pacífico y el Atlántico de Costa Rica y obras de infraestructura. Y terminó en Guatemala. ¿Sabe lo que ofreció en Guatemala? De nuevo, 2 puertos. Es decir, Estados Unidos está tratando de controlar el Pacífico de Centroamérica y el Atlántico. Okay. Ahora, hay 2 países que no visitó. Son 2 países donde no puede dar orden. Honduras y Nicaragua. De manera que hasta ahí no llega, porque no le puede dar orden a Xiomara ni a Daniel Ortega. Puede ordenarle a Costa Rica, al panameño, a Bukele, los gobiernos que son suyos. Entonces, hasta ahora eso es lo que ha sucedido con esta visita injerencista de este canciller, recibido por estos gobiernos que no defienden la soberanía nacional y que están entregados a los intereses de Estados Unidos, como el de aquí. Y algo muy importante para cerrar esta última intervención sobre este tema, sobre esta visita, es que actualmente el tema de la migración es un tema que está muy por encima de otros temas que también son importantes, y mucha gente, muchos salvadoreños y salvadoreñas pensaron que el presidente Bukele iba a interceder en esta visita para llegar a arreglos que tuvieran que ver con la migración, que es un tema que como lo dije, está ahorita en auge y es preocupante, y no se tocó nada de esto. O sea, hay que decirlo. Sí, correcto. Eso es muy bueno, esa apreciación que tú haces, porque Bukele no le dijo deje de perseguir a los salvadoreños allá, de violarle su derecho. Lo más probable es que ahí le haya dicho, mira, no vamos a expulsar mucho, porque yo sé que este país necesita remesa, te vamos a ayudar en esto. Algo van amarrado ahí, a cambio de eso que decíamos anteriormente,
César, para ir cerrando este espacio, este tema, ¿qué se puede esperar de este segundo gobierno de Trump para la región y para el resto del mundo? Bueno, para nuestra región ya arrancó con estas presiones. Ellos van a seguir expulsando población emigrante. Todos los gobiernos de Estados Unidos lo han hecho. El de Obama fue el que más expulsó de todo el mundo, inmigrantes de todo el mundo. 3 millones expulsó el gobierno de Obama. El de Biden en su último año rompió el récord. Y ahora tenemos a Trump, que está tratando de construir un muro para supuestamente frenar la inmigración. Pero ahí hay un problema. Eso lo utilizan como un mecanismo de control o de presión a los gobiernos. Porque fíjate estos datos. De todos los dólares que entran a Guatemala en un año, el año pasado, todos los dólares que entraron por exportaciones, por préstamos, por inversión extranjera, remesa, el 49% fue de remesa. 20 mil millones de dólares de remesa, de 41 mil millones. En El Salvador fue el 36% de los dólares que entraron fueron de remesa. En Honduras el 38%. En Nicaragua el 25%. Costa Rica no tanto, un 2%, porque Costa Rica no tiene tanta población emigrante. Es decir, que son gobiernos presionables, ¿verdad? Guatemala es presionable. El Salvador, Honduras. Solo que con Honduras hay un gobierno que defiende la soberanía, y con Nicaragua. Pero puede chantajear diciendo, vamos a expulsar hondureños y hondureñas para tratar de crearle problemas al gobierno de Xiomara. Más gente entrando a Honduras, viendo de qué vive, más presión hacia el gobierno y menos entrada de remesas. Es un mecanismo de desestabilización. Eso es posible que ocurra, es posible. Lo digo que es posible porque no es seguro. ¿Y por qué te digo que no es seguro? Porque también Estados Unidos necesita esa población migrante, que es mano de obra barata. Si expulsa mucha gente y tiene que contratar ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos, el costo laboral es altísimo y no puede mantener esa batalla contra China. Pierde competitividad frente a China, México y Canadá. Si expulsa 2 millones de mexicanos, imagínate lo que eso significa. Pérdida de mano de obra barata y encarecimiento de la producción en Estados Unidos. Se aumentan los costos. Con más razón no puede competir con México. Pero está esa posibilidad de una expulsión masiva. Vamos a ver cómo se mueve. Creo que va a presionar también hacia América del Sur. Va a intentar presionar al gobierno de Ecuador, al gobierno de Perú. En Perú hay mucha presencia china. China es el país que tiene más inversiones en América del Sur. Es el principal socio comercial de Brasil, de Perú, de Chile. Entonces Estados Unidos va a tratar de presionar a los gobiernos de esa región también en la misma lógica que lo ha hecho con los de Centroamérica, con algunos de Centroamérica, solo que no puede hacer nada contra Venezuela, no tiene ninguna posibilidad. Contra Brasil, porque Brasil solo coloca en Estados Unidos el 10% de sus exportaciones y hay un gobierno fuerte y que no va a ceder en la defensa de su soberanía. No creo que pueda hacer mucho con Uruguay. Habría que ver, y con Colombia puede intentar ahí desestabilizar también al gobierno de Petro, con la lógica de poder relevarlo, poner a la derecha a gobernar en Colombia, así como va a presionar en Honduras. Es decir, esperamos un gobierno agresivo hacia nuestra región, muy agresivo hacia nuestra región, pero cuando vemos sus posibilidades, realmente no son tantas, creo yo, en la parte fundamentalmente estratégica, porque controlando a Bukele aquí no va a resolver su problema estratégico. Y lo otro es su conflicto mundial con China. Va a tratar de ver cómo afecta a China a nivel internacional, a los países del BRI, los está amenazando, de ese bloque donde está Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Etiopía. Ese es el bloque más grande del mundo y que amenaza a Estados Unidos con sustituirlo, porque tiene más producción, recursos estratégicos, etc. O sea, esperamos un gobierno muy agresivo a escala internacional, porque Estados Unidos está en una fase de desplazamiento como primera potencia. Perfecto, César, nos vamos a quedar con esas valoraciones, recordándoles a todas y todos que vamos a seguir dándole seguimiento a este tema, que como lo dije al inicio, son temas que también son importantes para las y los salvadoreños. Antes de despedirnos, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz,
donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.